Viernes 26 de septiembre se acabó la semana y en CNC Matinal tenemos detalles de lo que fue la sesión plenaria de ayer. Eso se los vamos a contar más adelante. Soy Karina Aliaga y a continuación les presento los titulares del día. Expresidente de la Megacomisión Sergio Tejada sustentó ante el Pleno informe sobre investigación del caso Sedapal durante el gobierno de exmandatario Alan García. Previamente, Representación Nacional aprobó proyecto de ley que eleva las penas hasta 15 años por caso de trata de personas. La iniciativa promueve también el uso seguro del Internet para menores y adolescentes. Comisión investigadora del caso Ancash anunció que fueron citados en calidad de investigados el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su antecesor José Peláez Bardales, además de otros 6 magistrados. Congresistas expresaron desacuerdo ante el pedido del legislador Juan José Díaz Dios para que el presidente Ollanta Humala declare en grupo de trabajo que preside. Congreso se sumó con un significativo donativo a la colecta de la Liga de Lucha contra el Cáncer para continuar con las campañas de prevención y educación que ayuden a combatir este mal. La sesión plenaria de ayer fue muy productiva. Las penas por los delitos de trata de personas fueron elevadas después de un intenso debate. Veamos. Ha sido aprobado entonces con 82 votos a favor, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia. Con la iniciativa aprobada, la sanción será ejemplar, pues eleva a 15 años de prisión al que mediante violencia, amenaza u otra forma de coacción prive de la libertad a otra persona con fines de explotación sexual, esclavitud, trabajos forzados, servidumbre, mendicidad, tráfico de órganos, entre otras prácticas con fines de explotación. En el debate se incluyeron las propuestas de los congresistas Omar Chejade, Carla Schaffer y Tomás Zamudio, que proponían la modificatoria del artículo 153 del Código Penal. Para poder tipificar el delito y ser sumamente drásticos también con el cliente, Presidenta, el que utiliza a un ser humano que paga, ya sea para utilizarlo sexualmente o para explotarlo laboralmente o para utilizarlo para la mendicidad. Trascendental, un tema importante, un tema que va a beneficiar a toda la nación peruana, especialmente a este maltrato que sufren sobre todo nuestra población mujeres en estado de indefensión y fundamentalmente las niñas y adolescentes del Perú. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia y aprobada previamente por la Comisión de Justicia busca dotar de herramientas legales a los operadores de justicia, como son policías, fiscales y jueces, mediante la tipificación de los actos que buscan disminuir el accionar delictivo, evitando dejar vacíos jurídicos que conlleven a la impunidad. Está pendiente la presentación de la señora Ana Jara, la premier, que está programado, entiendo, en 2 semanas, que tiene que venir al Pleno del Congreso a informar justamente los avances en materia de trata de personas. Entonces vamos a poder abordar el tema como política general de Estado, como política de Estado contra este terrible delito. Y digo terrible porque en el mundo este delito es el tercero en manejar recursos negros, recursos sucios. Yo reitero el pedido de acumular el proyecto 2982, insisto, de autoría de la congresista Claudia Scheffer y mía, para poder darle la oportunidad a esas víctimas de rehacer su vida, de sentirse seguras y de que el Estado cumpla con su función, que es protegerlas de todos estos abominables delitos. Eguren se mostró a favor de la creación de casas de refugio para las víctimas de trata, solicitado por la congresista Cecilia Chacón, y será planteado durante la presentación de la primera ministra Ana Jara ante el Pleno del Congreso cuando informe sobre los avances del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Asimismo, pidió incorporar dicho pedido al presupuesto del sector para la asignación de una mayor partida. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso.
Otro proyecto de ley que fue saludado por la población fue la protección de menores frente a contenidos peligrosos del Internet. El promotor de esta iniciativa legislativa fue el congresista Omar Chejade. El propósito de la iniciativa legislativa es proteger a los niños, niñas y adolescentes de los peligros del acceso a contenidos pornográficos o violentos en Internet. La presente ley tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por los niños, niñas y adolescentes, para protegerlos de los posibles peligros del mal uso para el acceso a Internet, como por ejemplo a páginas pornográficas. El proyecto de ley obliga a las empresas operadoras del servicio de Internet a informar antes de establecer relación contractual con el usuario la posibilidad para establecer los filtros gratuitos para el bloqueo en dispositivos caseros o móviles de páginas de contenido pornográfico o violento para proteger a los menores. Sí se le obliga con este proyecto de ley mejorado en la Comisión de la Mujer, repito, a que las compañías informen al usuario para que estos puedan, si ellos consideran necesario, poner estos filtros para evitar el mal uso de pornografía infantil para nuestros niños. Plantea también que se constituya una comisión especial que se encargará de proponer lineamientos para el uso seguro de las tecnologías de información y difusión de campañas de información, prevención y educación. Es cuestión de que vayan a la avenida Alfonso Ugarte para que vean las cabinas de Internet pegadas a los hoteles de mala muerte al costado, donde las niñas de 8, 10, 12 años, 14 años son siendo seducidas y están siendo llevadas a estos hoteles de acá. La ley está, el reglamento está, las autoridades son las que no existen en este país. Dicha comisión estará conformada por la presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Educación, Interior y Mujer. También participarán el OCIPTEL, el sector privado y la sociedad civil, e informará anualmente a la Comisión de la Mujer. Está prohibido que los propietarios de esta tecnología que se ponen en todos los lugares del Perú permitan el ingreso de estos niños a estas cabinas en horario escolar. Hay que ver también ese punto, cómo se está usando esta tecnología. Finalmente, la iniciativa declara de interés nacional la puesta en marcha de políticas de Estado para informar y educar a la población sobre el uso de las tecnologías de la información en atención al interés superior del niño, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Mientras la representación nacional sesionaba, se daba cuenta de que 8 magistrados serán investigados por el caso Ancash. Así lo anunció el presidente de la Comisión Investigadora sobre casos de corrupción en esta región. Preste mucha atención de quiénes se trata. El fiscal José Peláez Bardales, el fiscal Carlos Ramos Heredia, ellos ya han sido en su momento, ya han sido aprobados en la Comisión de Investigación, que ya van a venir en calidad de investigados. Por lo tanto, ellos ya se les está haciendo llegar la respectiva notificación con las respectivas cuadernillos de preguntas para que ellos puedan venir aquí a la Comisión y al Congreso de la República fundamentalmente a colaborar con la investigación. El objetivo fundamental del Congreso de la República y de la Comisión que nosotros en esta oportunidad, los 3 y los 7 que miembros de la Comisión, nuestro único objetivo es colaborar con la institucionalidad. Más tarde, en la sesión vespertina, se sustentó el informe sobre la investigación a la empresa Sedapal durante el segundo gobierno aprista. El expresidente de la megacomisión, Sergio Tejada, presentó las conclusiones a las que llegó su grupo de trabajo. Uno de los puntos de la agenda del pleno vespertino que concitó mayor atención de los parlamentarios fue la presentación del informe final sobre el caso Sedapal, como parte de las pesquisas de la megacomisión que investigó la gestión del expresidente Alan García. La primera recomendación es remitir el informe al Ministerio Público para que investigue el proceso de adquisición de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales modulares para el distrito de San Bartolo en función de la existencia de nuevos indicios razonables de la comisión de delitos. Emplazar a la Contraloría General de la República para que, a través del órgano de control institucional de Sedapal, efectúe exámenes especiales que determinen las responsabilidades y las presuntas omisiones de funcionarios que permitieron la concentración de adjudicaciones de la gerencia y obras y de los procesos de gerencia comercial a favor de pocas empresas.
que había que presentar una denuncia constitucional contra Julio Herrera Pumayauli, ex congresista y ex trabajador de SEDAPAL, por los hechos aquí expuestos. Sin embargo, él, al no haber sido ministro ni ex jefe de Estado, no tiene la prerrogativa del antejuicio. Me parece que no le correspondería la denuncia constitucional. Por tanto, habría que derivar directamente al Ministerio Público. El parlamentario Mauricio Munger manifestó sus observaciones al informe, señalando que durante el gobierno aprista las obras de agua potable permitieron dotar del recurso a miles de familias. 3 millones de peruanos han tenido agua por primera vez en sus biografías gracias a estos 2.224 proyectos que el gobierno anterior aprobó y que determinaron que estas 3 millones de personas tuvieran agua las 24 horas del día en su casa. En el debate también participaron los congresistas Juan Pari, Mesías Guevara, Johnny Lescano, entre otros, quienes opinaron sobre las cifras presentadas por la megacomisión. El monto de 53 millones se eleva a 538.311.471. ¿Sí? El ámbito de intervención del 20% de los medidores planteados se eleva 5 veces más. Obviamente que a cualquiera llama la atención qué es lo que está pasando. Hemos visto de manera permanente cómo en SEDAPAL se han manejado de manera monopólica las adjudicaciones. ¿Y en qué se han sustentado? Fundamentalmente se han sustentado a través de las famosas normas técnicas, a través de las especificaciones que han orientado fundamentalmente a qué contratista se le va a dar la obra. Por eso le decía que de los 1.400 millones de soles aproximadamente se ha beneficiado a 9 empresas. Debieron estar convocados para las declaraciones sobre este caso los ministros de Estado. Y tenemos a los ministros de Vivienda, el señor Hernán Garrido Leca, ministro 2006-2007, asesor del ex parlamentario Herrera Pumayauli, que en este Congreso lo sancionamos a través de la Comisión de Ética. Al final del debate, el informe se aprobó por 73 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. 7:49 de la mañana, el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, tuvo una actividad paralela al Pleno. Organizó un foro para impulsar la promoción y desarrollo sostenible de la agricultura familiar. Veamos de qué se trata. Establecer responsabilidades del Estado en la promoción de la agricultura familiar a partir del reconocimiento de su importancia en la seguridad alimentaria, propuso el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, al inaugurar el primer foro Ley Marco para la Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Familiar. El Congreso en esta semana de aniversario no podía dejar de lado la posibilidad de poder iniciar un debate que es importante y necesario en el país. Es sobre la agricultura familiar, la necesidad de dar sostenibilidad y poder promover, crear y sobre todo tener la posibilidad de que el Estado en todos sus niveles pueda apoyar de una manera decidida a los campesinos, a los agricultores, que son los que finalmente sostienen la economía y el aspecto alimentario de todo el país. En este foro, al que también asistieron el congresista Eduardo Nayab y el presidente de la Comisión de Agricultura, William Monterola, se debatió el proyecto de ley de su autoría, el cual propone establecer responsabilidades del Estado en la promoción de la agricultura familiar. En este proyecto de ley estamos proponiendo la creación de una institución que permita facilitar el acceso a financiamiento, apoyo técnico y capacitación de los agricultores. Creo que es momento que el Estado, como política, implemente acciones a nivel nacional bajo los 3 estamentos, en este caso que corresponde gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos provinciales. Del mismo modo, la iniciativa legislativa del primer vicepresidente del Congreso plantea el uso sostenible de los recursos naturales, la dinamización de las economías locales, la contribución al empleo rural, así como la vigencia de las comunidades.
Haremos foros regionales, estamos coordinando y participando con reuniones previas con instituciones de la sociedad civil como Conveagro, como Remurpe, como el Ministerio de Agricultura, en este caso Agrorural, y creo que por ahí va a haber la necesidad también de que ampliemos la participación de mayores actores, porque la idea que nosotros hemos propuesto y tenemos es que las leyes deben nacer de las bases de la sociedad civil. De otro lado, Modesto Julca anunció que en el marco del Día Mundial de la Alimentación se realizará la primera feria de alimentos incas y amazónicos, producto de la agricultura familiar, programado para los días 17, 18 y 19 de octubre en la Plaza Bolívar del Palacio Legislativo. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La idea de realizar plenos temáticos sigue en marcha. El próximo a realizarse tendrá relación a la violencia familiar, la participación política de la mujer y otros temas de género. Así lo ha dado a conocer la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Escuchamos. Los temas a debatir y trabajar serán iniciativas legislativas que planteen combatir la violencia de la mujer y la desigualdad, así como también el debate del nuevo Código de los Niños y Adolescentes, afirmó la presidenta del Legislativo, Ana María Solórzano, en el evento. Quiero aprovechar eso para que de una vez por todas trabajamos en el tema de género. En muchas otras ocasiones hemos pedido con oficios a la presidencia que se agende este u otro tema, pero esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de hacer un pleno exclusivamente temático en lo que respecta a mujeres embarazadas, a salud, a niños, ¿no? La presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza, saludó el anuncio hecho por la titular del Parlamento y pidió a las congresistas comprometerse a trabajar en sensibilizar a la población sobre los casos de violencia a la mujer. Definitivamente tenemos que ser comprometidas con el caso mujer, y especialmente con el caso familia. Porque si no luchamos por la familia en este país, no hacemos nada. Porque seguirán siendo niños de la calle, niños sicarios, niños pandilleros, niños etcétera, etcétera, porque no hay familia. Por su parte, la parlamentaria Julia Tevez solicitó darle viabilidad a los proyectos a favor de la mujer y la niñez. Debemos de hacer un trabajo corporativo que en las comisiones, interesando el tinte político, demos viabilidad cuando se trata del tema de violencia, el tema de mujeres, el tema de niños. Participaron de esta importante reunión las congresistas Cecilia Tait, Aurelia Tandinafuco, Luz Salgado, María López, Carmen Núñez y Lourdes Alcorta, entre otras, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos a hacer la primera pausa en CNC Matinal, pero antes les recordamos que ya está la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. El Pleno del Congreso aprobó la ley que protege a menores de los contenidos impropios y pornográficos en Internet. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Una pausa y volvemos con más información sobre el acontecer parlamentario. Volvemos. Ocho en punto de la mañana, es momento de presentar los titulares del día. Expresidente de la megacomisión Sergio Tejada sustentó ante el Pleno informe sobre investigación del caso Sedapal durante el gobierno de exmandatario Alan García. Previamente, Representación Nacional aprobó proyecto de ley que eleva las penas hasta 15 años por caso de trata de personas. La iniciativa promueve también el uso seguro del Internet para menores y adolescentes. Comisión investigadora del caso Ancash anunció que fueron citados en calidad de investigados el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su antecesor José Peláez Bardales, además de otros 6 magistrados. Congresistas expresaron desacuerdo ante el pedido del legislador Juan José Díaz Dios para que el presidente Ollanta Humala declare en grupo de trabajo que preside. Congreso se sumó con un significativo donativo a la colecta de la Liga de Lucha contra el Cáncer para continuar con las campañas de prevención y educación que ayuden a combatir este mal. El
ministro de Justicia, Daniel Quigalo, pidió tranquilidad a los exfonavistas. Dijo que aún no se ha establecido el monto que se les va a devolver. Explicó que la comisión ad hoc se encuentra abocada en establecer la cantidad individual que se les va a pagar. Esta información se está procesando y justamente el proceso también de individualización de las devoluciones también las va a procesar. Esta información entonces, en torno a este tema, no es una información culminada, no es una información que deba ser usada para poder conspirar contra el trabajo de la comisión ad hoc. Entonces es un asunto que es prematuro. Por eso que es preciso realizar las aclaraciones al respecto. No, ahora todavía no está claro cuál es el monto individualizado. Eso es lo que se está estudiando y se va a determinar cuánto es el monto individualizado para la devolución. La tercera vicepresidenta del Parlamento, Esther Capuñay, también tuvo una agenda bastante intensa. Dio a conocer que nuestro país es cuna de oportunidades para jóvenes emprendedores gracias al crecimiento sostenido de nuestra economía. Escuchemos por qué. En el foro denominado Fortaleciendo las capacidades de emprendimiento en la juventud, la tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuñay Quispe, recordó que de 30 millones de peruanos, un 27% son jóvenes de 15 a 29 años, a quienes se les debe brindar las herramientas necesarias para que sean protagonistas de su propio destino. Esta es una de las razones por la que el Estado está obligado a implementar políticas y programas dirigidos a fortalecer las habilidades y promover el espíritu emprendedor, para que puedan hacer frente a las oportunidades que les ofrece el mercado y también tener la habilidad de movilizar recursos, creando empresas y, ¿por qué no?, generando nuevos puestos de trabajo. La parlamentaria estuvo acompañada por Azucena Gutiérrez y Cintia Rodríguez, jóvenes emprendedoras que a su corta edad gerencian sus propias empresas. Dijo que ambas deberían servir de inspiración a los presentes. Ellas explicaron su experiencia empresarial. Yo me siento muy contenta de tenerlas en este auditorio y creo que cada uno de ustedes, alumnos del colegio, de las universidades, deben seguir su ejemplo. Ellas, al igual de ustedes, tuvieron un sueño, con la diferencia que ellas hoy ya lo hicieron realidad. Cuando tengan ustedes un sueño, lo importante es poder arriesgarse, porque si no nos arriesgamos, simplemente nos vamos a quedar en nuestra zona de confort, ¿no? Y para poder hacer crecer una empresa, para poder ejecutar nuestro sueño, para que sea realidad, siempre debemos arriesgarnos, lanzarnos a la piscina. Y en realidad así nació en Panacombi. En tanto, Edgar Eslava Arnau, docente universitario, expuso sobre el emprendimiento juvenil y cualidades para crear empresa en el Perú. Dijo que un emprendedor tiene mucha visión de negocio, es creativo, tiene pasión, liderazgo y actitud positiva, y además es decidido y perseverante. Por su parte, Sergio Rodríguez Soria, director general de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales del Ministerio de la Producción, explicó los alcances del programa Startup Perú, que lanzó el gobierno en el 2013. El nombre viene de la palabra startup, que es justamente emprendimiento innovador con potencial de crecimiento. Lo que nosotros promovemos es emprendimiento, innovación e internacionalización. Es decir, nos interesan los emprendimientos que aspiren a ser internacionales, que aspiren a exportar, que aspiren a internacionalizarse, que aspiren a trascender fronteras. Jorge García Tejada, docente del Instituto Superior de ADEX, refirió que su institución fomenta una cultura exportadora. Dijo que esa actividad hará sostenible el crecimiento del país. Refirió que del 100% de las empresas exportadoras que hay en el país, Lima concentra un 48.6%, por lo que exhortó a los jóvenes a mirar las regiones del Perú donde existen grandes oportunidades de negocio. Participaron en el foro cientos de jóvenes de diversas universidades del país. Informó Central de Noticias del Congreso. La sesión plenaria de ayer fue muy productiva. Las penas por los delitos de trata de personas fueron elevadas a 15 años después de un intenso debate. Veamos.
Ha sido aprobado entonces con 82 votos a favor, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia. Con la iniciativa aprobada, la sanción será ejemplar, pues eleva a 15 años de prisión al que mediante violencia, amenaza u otra forma de coacción prive de la libertad a otra persona con fines de explotación sexual, esclavitud, trabajos forzados, servidumbre, mendicidad, tráfico de órganos, entre otras prácticas con fines de explotación. En el debate se incluyeron las propuestas de los congresistas Omar Chejade, Carla Schaffer y Tomás Zamudio, que proponían la modificatoria del artículo 153 del Código Penal. Para poder tipificar el delito y ser sumamente drásticos también con el cliente, Presidenta, el que utiliza a un ser humano que paga, ya sea para utilizarlo sexualmente o para explotarlo laboralmente o para utilizarlo para la mendicidad. Trascendental, un tema importante, un tema que va a beneficiar a toda la nación peruana, especialmente a este maltrato que sufren sobre todo nuestra población mujeres en estado de indefensión y fundamentalmente las niñas y adolescentes del Perú. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia y aprobada previamente por la Comisión de Justicia busca dotar de herramientas legales a los operadores de justicia, como son policías, fiscales y jueces, mediante la tipificación de los actos que buscan disminuir el accionar delictivo, evitando dejar vacíos jurídicos que conlleven a la impunidad. Está pendiente la presentación de la señora Ana Jara, la premier, que está programado, entiendo, en 2 semanas, que tiene que venir al Pleno del Congreso a informar justamente los avances en materia de trata de personas. Entonces vamos a poder abordar el tema como política general de Estado, como política de Estado contra este terrible delito. Y digo terrible porque en el mundo este delito es el tercero en manejar recursos negros, recursos sucios. Yo reitero el pedido de acumular el proyecto 2982, insisto, de autoría de la congresista Claudia Schaffer y mía, para poder darle la oportunidad a esas víctimas de rehacer su vida, de sentirse seguras y de que el Estado cumpla con su función, que es protegerlas de todos estos abominables delitos. Eguren se mostró a favor de la creación de casas de refugio para las víctimas de trata, solicitado por la congresista Cecilia Chacón, y será planteado durante la presentación de la primera ministra Ana Jara ante el Pleno del Congreso cuando informe sobre los avances del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Asimismo, pidió incorporar dicho pedido al presupuesto del sector para la asignación de una mayor partida. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Otro proyecto de ley que fue saludado por la población fue la protección de menores frente a contenidos peligrosos del Internet. El promotor de esta iniciativa legislativa fue el congresista Chejade. El propósito de la iniciativa legislativa es proteger a los niños, niñas y adolescentes de los peligros del acceso a contenidos pornográficos o violentos en Internet. La presente ley tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por los niños, niñas y adolescentes, para protegerlos de los posibles peligros del mal uso para el acceso a Internet, como por ejemplo a páginas pornográficas. El proyecto de ley obliga a las empresas operadoras del servicio de Internet a informar antes de establecer relación contractual con el usuario la posibilidad para establecer los filtros gratuitos para el bloqueo en dispositivos caseros o móviles de páginas de contenido pornográfico o violento para proteger a los menores. Sí se le obliga con este proyecto de ley mejorado en la Comisión de la Mujer, repito, a que las compañías informen al usuario para que estos puedan, si ellos consideran necesario, poner estos filtros para evitar el mal uso de pornografía infantil para nuestros niños. Plantea también que se constituya una comisión especial que se encargará de proponer lineamientos para el uso seguro de las tecnologías de información
y difusión de campañas de información, prevención y educación. Es cuestión de que vayan a la avenida Alfonso Ugarte para que vean las cabinas de internet pegadas a los hoteles de mala muerte al costado, donde las niñas de 8, 10, 12 años, 14 años son siendo seducidas y están siendo llevadas a estos hoteles de acá. La ley está, el reglamento está, las autoridades son las que no existen en este país. Dicha comisión estará conformada por la presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Educación, Interior y Mujer. También participarán el OCIPTEL, el sector privado y la sociedad civil, e informará anualmente a la Comisión de la Mujer. Está prohibido que los propietarios de esta tecnología que se ponen en todos los lugares del Perú permitan el ingreso de estos niños a estas cabinas en horario escolar. Hay que ver también ese punto, cómo se está usando esta tecnología. Finalmente, la iniciativa declara de interés nacional la puesta en marcha de políticas de Estado para informar y educar a la población sobre el uso de las tecnologías de la información en atención al interés superior del niño, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Mientras la representación nacional sesionaba, se daba cuenta de que 8 magistrados serán investigados por el caso Ancash. Así lo anunció el presidente de la comisión investigadora sobre casos de corrupción en esta región. Preste mucha atención de quiénes se trata. El fiscal José Peláez Bardales, el fiscal Carlos Ramos Heredia, ellos ya han sido en su momento, ya han sido aprobados en la comisión de investigación, que ya van a venir en calidad de investigados. Por lo tanto, ellos ya se les está haciendo llegar la respectiva notificación con las respectivas cuadernillos de preguntas para que ellos puedan venir aquí a la Comisión y al Congreso de la República fundamentalmente a colaborar con la investigación. El objetivo fundamental del Congreso de la República y de la Comisión, que nosotros en esta oportunidad, los 3 y los 7 que miembros de la Comisión, nuestro único objetivo es colaborar con la institucionalidad. Más tarde, en la sesión vespertina, se sustentó el informe sobre la investigación a la empresa Sedapal durante el segundo gobierno aprista. El expresidente de la megacomisión, Sergio Tejada, presentó las conclusiones a las que llegó su grupo de trabajo. Escuchemos. Uno de los puntos de la agenda del pleno vespertino que concitó mayor atención de los parlamentarios fue la presentación del informe final sobre el caso Sedapal, como parte de las pesquisas de la megacomisión que investigó la gestión del expresidente Alan García. La primera recomendación es remitir el informe al Ministerio Público para que investigue el proceso de adquisición de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales modulares para el distrito de San Bartolo en función de la existencia de nuevos indicios razonables de la Comisión de Delitos. Emplazar a la Contraloría General de la República para que, a través del órgano de control institucional de Sedapal, efectúe exámenes especiales que determinen las responsabilidades y las presuntas omisiones de funcionarios que permitieron la concentración de adjudicaciones de la gerencia y obras y de los procesos de gerencia comercial a favor de pocas empresas, que había que presentar una denuncia constitucional contra Julio Herrera Pumayauli, ex congresista y ex trabajador de Sedapal, por los hechos aquí expuestos. Sin embargo, él, al no haber sido ministro ni ex jefe de Estado, no tiene la prerrogativa del antejuicio, me parece que no le correspondería la denuncia constitucional. Por tanto, habría que derivar directamente al Ministerio Público. El parlamentario Mauricio Mugler manifestó sus observaciones al informe, señalando que durante el gobierno aprista las obras de agua potable permitieron dotar del recurso a miles de familias. 3 millones de peruanos han tenido agua por primera vez en sus biografías gracias a estos 2.224 proyectos que el gobierno anterior aprobó y que determinaron que estas 3 millones de personas tuvieran agua las 24 horas del día en su casa. En el debate también participaron los congresistas Juan Pari, Mesías Guevara, Johnny Lescano, entre otros, quienes opinaron sobre las cifras presentadas por la megacomisión. El monto de 53 millones se eleva a 538.311.471. ¿Sí? El ámbito de intervención del 20% de los medidores planteados se eleva 5 veces más. Obviamente que a cualquiera llama la atención qué es lo que está pasando. Hemos visto de manera permanente cómo en Sedapal se han manejado de manera monopólica las adjudicaciones. ¿Y en qué se han sustentado?
fundamentalmente se han sustentado a través de las famosas normas técnicas, a través de las especificaciones que han orientado fundamentalmente a qué contratista se le va a dar la obra. Por eso le decía que de los 1.400 millones de soles aproximadamente se ha beneficiado a 9 empresas. Debieron estar convocados para las declaraciones sobre este caso los ministros de Estado. Y tenemos a los ministros de Vivienda, el señor Hernán Garrido Leca, ministro 2006-2007, asesor del ex parlamentario Herrera Pumayali, que en este Congreso lo sancionamos a través de la Comisión de Ética. Al final del debate, el informe se aprobó por 73 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Nuestra compañera Susana Espinosa conversó con la legisladora Luz Salgado acerca de su proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión de Salud. Esta es la entrevista del día. ¿Qué tal, amigos? Estamos con la parlamentaria Luz Salgado, con quien vamos a conversar de un importante proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Salud. Y este tiene que ver, pues, de tomar medidas de acción, políticas de Estado con referencia, pues, a los miles de casos que se dan en nuestro país con la tuberculosis. Bienvenida al canal de Congreso. Congresista, sabemos que esta iniciativa de su autoría ha sido aprobada ya en la Comisión de Salud, pero exactamente ¿cuál es el objeto de la ley? Este proyecto ya ha sido aprobado conjuntamente con el proyecto del congresista Irupailla, en lo cual ambos hemos mostrado el interés para poder llamar la atención, sobre todo, a todas las instancias de gobierno del tema tan grave que es el aumento de la tuberculosis en nuestro país. Somos el primer país con tuberculosis multidrogo resistente y el segundo con la tuberculosis regular. Entonces, en este año pasado, 2013, más de 61.000 casos se han visto y de los cuales son más de 1.000 y pico con multidrogo resistentes, o sea, la tuberculosis ya resistente a todos los antibióticos. Esto por los niveles de pobreza, de hacinamiento, de falta de servicios básicos, y el 59% está en Lima y Callao. Entonces es un tema muy grave porque mira, lo tenemos a la vista y paciencia de los medios de transporte, de las escuelas, de los propios hospitales. Se han detectado un número importante de médicos, de residentes, de internos que se han contagiado, han adquirido la tuberculosis. Pero en los últimos años, bueno, se ha dado ya una cifra, bueno, que es bastante exorbitante, pero solo figura que solamente en el 2008 hubieron más de 1 millón de personas que fallecieron por tuberculosis. Sí, o sea, yo te estoy dando solamente las cifras del 2013, que son las que registran exactamente 1.260 casos de multidrogo resistente, ¿no? Que es ya la tuberculosis que no ha sido controlada y a la cual han hecho resistencia a los pacientes. El tratamiento de tuberculosis tiene que ser muy constante, el tratamiento de tuberculosis tiene que ser muy rígido y acompañado de una dieta balanceada. Hemos sido en años anteriores premiados inclusive por tener un programa eficaz. Y no es que la tuberculosis haya aumentado también más, sino que hay, digamos, mayor posibilidad de detectarla. Este es un trabajo que no se puede descuidar, pero hay que tomar una serie de medidas y aquí se trata de que, abonado al proyecto del congresista Irupailla, tomar una serie de medidas que no solamente el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los distritales hagan una separación de su presupuesto para que puedan tener medidas de precaución, medidas de alarma, medidas de emergencia en algunos casos que tienen que tomarlas. Por ejemplo, nosotros fuimos a visitar la zona del Agustino, del Cerro El Pino. Son zonas muy vulnerables y por el hacinamiento que hay en el lugar, entonces se requiere una intervención a muy alto nivel, de modo tal de que junto con la municipalidad
estas zonas tengan que ser destuburizadas. No puede permitirse que en un solo ambiente estén 10 personas y estas pues convivan con un enfermo que ya es resistente, ¿no? Entonces, medidas a nivel de gobierno nacional, medidas de gobierno regional, porque las regiones también están sufriendo este embate de la tuberculosis y creen que es algo que va a pasar y no es así. A medida que no toman precauciones, esto se va contagiando uno a otro. En el pasamano nomás de autobuses, en el manejo del dinero, por eso es que es tan importante que los chicos y los adultos aprendan a que se tienen que lavar las manos cada que llegan a casa, se tienen que lavar la cara y sobre todo si tienes a una persona ya detectada, procurar que esa persona cumpla con la medicación. La medicación es bastante pesada, tienen que tomar varias pastillas a la vez y tienen que tener una alimentación también adecuada, porque de lo contrario, lo único que estás haciendo es aumentar y ese es un foco de contagio que se multiplica. Congresista, aprovechando este proyecto de ley, de alguna manera, de repente, a propósito que ya se empezó a tratar el tema del presupuesto para el año 2015, de alguna manera, pues, de que se destine una parte a los gobiernos regionales, pero necesariamente para que ellos tengan el dinero necesario para invertir, ¿no?, en medicinas, en campañas. Sí, se trata de eso, de que con este proyecto de ley el Ministerio de Economía sepa que este es un tema de emergencia, es un tema de salud, es un tema en el que tiene que permitir que los gobiernos regionales puedan gastar parte de sus recursos en este tipo de campañas de prevención, en planificación de lo que tienen que ser las zonas que están muy tuburizadas, en el tema también, si es posible, con sus direcciones de salud de medicinas, ¿no? O sea, darle énfasis al más alto nivel y que sepan que en el Congreso nos estamos preocupando de un tema que es muy peligroso, un tema que al igual que acabo de descubrir que será motivo de otra charla, del colapso, por ejemplo, de la laguna de oxidación de José Gálvez. Lo he denunciado en el Pleno de la mañana y esto es también una cosa que nos afecta a todos, porque todos estamos comiendo las verduras que vienen de la zona del Lurín. Por último, congresista, de alguna manera este proyecto que dice exactamente declarar de interés nacional y necesidad pública la lucha contra la tuberculosis tiene de alguna manera que establecer el hecho de que los gobiernos regionales o quienes estén a cargo de estas políticas de Estado vengan a informar al Congreso, alguna comisión. Sí, definitivamente se está viendo en el proyecto de ley casualmente. Hay otra serie de articulados más que se han juntado con lo del congresista Irupaía. Tienen que informar al Congreso de la República para poder tomar acciones. Nosotros debemos estar en conocimiento de cómo se avanza en esta lucha de afrontar un problema tan álgido como es la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis resistente. Es el Congreso quien toma entonces con su Comisión de Salud nota de cuáles son los avances que tiene el Ejecutivo, cuáles son las trabas, cuáles son los problemas para poder de una vez por todas ir solucionando, ir a medida que pasa, digamos, la información que le falta al gobierno regional, por ejemplo, de Ayacucho, o al gobierno regional de Huancavelica, zonas donde hay más pobreza, porque la tuberculosis tiene mayor incidencia en las zonas más vulnerables, con los más pobres, que es realmente esto por la falta de, como digo, de higiene, de servicios y de la propia buena alimentación. Por último, congresista, ¿va a hacer algún pedido para que ese proyecto entre al Pleno? Sí, ya he conversado con la presidenta del Congreso, también con el presidente de la Comisión de Salud, lo hemos pedido, está en orden del día. Me dicen que están haciendo un afinamiento porque economía es el que tendría un poco de problema, pero nosotros ya sabemos que no tenemos iniciativa de gasto, esto lo tienen que hacer en forma gradual. Lo que estamos dando es la llamada, el campanazo. No puede quedarse un tema como la tuberculosis y ser la tremenda noticia de que somos los abanderados en esta enfermedad tan grave en todo Latinoamérica, ¿no? Okay, muchas gracias, congresista. Bien, hemos conversado con la congresista Luz Salgado respecto pues a este proyecto de ley que, como lo ha dicho ella, se espera pues muy pronto que sea visto en el Pleno del Congreso. Adelante.
Nueva pausa en CNC Matinal. Antes les recordamos la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Pleno del Congreso aprobó ley que protege a menores de los contenidos impropios y pornográficos en Internet. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Pausa y volvemos con más información aquí en el canal del Congreso. Ocho y media de la mañana es momento de presentar los titulares del día. Expresidente de la megacomisión Sergio Tejada sustentó ante el Pleno informe sobre investigación del caso Sedapal durante el gobierno de exmandatario Alan García. Previamente, Representación Nacional aprobó proyecto de ley que eleva las penas hasta 15 años por caso de trata de personas. La iniciativa promueve también el uso seguro del Internet para menores y adolescentes. Comisión investigadora del caso Ancash anunció que fueron citados en calidad de investigados el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su antecesor José Peláez Bardales, además de otros 6 magistrados. Congresistas expresaron desacuerdo ante el pedido del legislador Juan José Díaz Dios para que el presidente Ollanta Humala declare en grupo de trabajo que preside. Congreso se sumó con un significativo donativo a la colecta de la Liga de Lucha contra el Cáncer para continuar con las campañas de prevención y educación que ayuden a combatir este mal. El vicepresidente de la Comisión López Meneses, Enrique Wong, adelantó que no apoyará la propuesta de tomar el testimonio al jefe de Estado, Ollanta Humala. Incluso ha indicado que su colega Juan José Díaz Dios adelantó opinión sobre este caso. Veamos. El vicepresidente de la comisión que investiga el indebido resguardo policial a Óscar López Meneses, Enrique Wong, señaló que el presidente de este grupo de trabajo, Juan José Díaz Dios, adelantó opinión sobre supuestas conexiones de López Meneses con Palacio de Gobierno. Entonces el presidente representa a la nación, nosotros no podemos tener que citarlo o tomar sus declaraciones. Yo creo que ha habido un error ahí en el presidente de la comisión al adelantar opiniones, porque él dice, es que estas conexiones llegan hasta Palacio. No, pero nosotros no habíamos tomado en cuenta todavía que llevábamos a cabo ciertas investigaciones con la reserva del caso, ¿no? Por su parte, los legisladores Daniela Bugatás y Teófilo Gamarra señalaron que el pedido de convocar al jefe del Estado a esta comisión es una actitud de venganza y con ánimo de protagonismo. Definitivamente es un show, diera la impresión de que el congresista Díaz Dios se encuentra ligeramente afiebrado, está buscando sus 15 minutos de fama, tratando de manchar la figura del presidente de la República. Eso es algo que todos los constitucionalistas, cualquiera que sepa leer y escribir y lea la Constitución se da cuenta de que no es viable una citación al presidente por los motivos que el señor Díaz Dios quiere arguir. Con relación al pedido, existe un sesgo político. Ese sesgo político es con relación a los ataques permanentes de parte de la bancada fujimorista como venganza, como un resentimiento y un rencor que le guardan al presidente Ollanta Humala por haber negado el indulto al señor Alberto Fujimori. Y a partir de esa fecha se la tienen jurada. Desde la bancada Fuerza Popular aseguraron que la participación del presidente Ollanta Humala en esta comisión sería un gesto de transparencia. Hay que defiende que la Constitución lo protege, pero yo creo el gesto de declarar o dar cierta información, porque él mismo dijo, hay corrupción en la policía, entonces si un presidente suelta eso, porque es un presidente y dio su opinión, entonces porque algo sabe, ¿no? En tanto, el legislador Gustavo Rondón, de la bancada Solidaridad Nacional, consideró necesario que las investigaciones se realicen con prontitud por el propio bien del país, según dijo.
Ojalá que esta comisión trabaje rápido, trabaje intensamente y de una vez tengamos algunos resultados, ¿no? Porque la ciudadanía está al pendiente, y yo siempre he dicho, en los procesos de investigación hay que llegar hasta las últimas consecuencias, porque el no llegar hasta lo último te deja un sinsabor en la población, o sea, te deja como una cuestión de impunidad, ¿no? Y entonces eso, hasta la propia moral de la nación se menoscaba. El titular de esta comisión investigadora, Juan Díaz Dios, dijo que este viernes planteará el levantamiento de la reserva de las sesiones de este grupo investigador. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Los convenios entre Salud y la UNOPS, este último encargado de informar sobre la situación de los hospitales en todas las regiones del país, al Pleno del Congreso serán revisados por la Comisión de Salud. Escuchemos. Los integrantes de la Comisión de Salud del Parlamento acordaron revisar el convenio marco suscrito con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, y E-Salud, por los retrasos en la construcción de algunos hospitales de nivel 2 y 3, ubicados en Huacho, Cajamarca y Amazonas. Fue al término de la exposición de la Presidenta Ejecutiva de Salud, Virginia Bafigo. O sea, no atender a un paciente a tiempo significa que se puede hasta morir, un paciente que no debería morir. Y estamos expectando de que realmente hay tiempos que ya rompieron cualquier récord. Esto es un atentado, entregar hospitales sin cableado, sin tener la información mínima requerida para que se puedan intercomunicar, sin ascensores básicos que sirvan para atender a camillas. ¿De qué te sirven hospitales si tu ascensor no puedes ingresar una camilla? Bafigo explicó que algunos proyectos se vieron alterados durante la fase del expediente técnico debido a la promulgación del Decreto Supremo 002-2014, que especifica la protección sísmica en los establecimientos de salud, solicitado por el Ministerio de Vivienda para actualizar las normas establecidas en el diseño sismorresistentes incorporados en el Reglamento Nacional de Edificaciones para reforzar las construcciones a nivel nacional. Huacho es una zona de alta vulnerabilidad sísmica. El terreno es un terreno de una calidad también bastante especial. Entonces resulta que el expediente técnico que nosotros teníamos ya no cumplía con las especificaciones de las normas actuales que utilizan unos dispositivos de difusores de presión para que durante un sismo no haya absolutamente ningún daño a la estructura, en fin. El informe expuesto ante la Comisión de Salud sobre la situación del Hospital de Huacho determina retrasos por más de un año en la entrega, a pesar de haberse ya cancelado a las empresas contratistas y supervisoras. El malestar de los congresistas representantes de las diversas regiones que solicitaron información a este sector fue la falta de atención a los usuarios, a pesar de la necesidad de la población más vulnerable del país, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. 8:37 de la mañana, el gas llegará al sur del país de manera gradual y conforme avance la construcción de la red de distribución y previa creación del mercado que lo justifique. Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga, en la sesión de la comisión del mismo sector. Veamos. La masificación de gas en todo el país, así como la formalización de la minería y la aprobación del reglamento ambiental minero, forman parte de la política de su sector, afirmó el ministro Eliodoro Mayorga, quien durante 4 horas expuso las acciones que desarrolla para incrementar las inversiones energéticas. Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas, Mayorga informó que solo 10% de limeños cuenta con gas natural, por lo que se requiere aumentar las conexiones y descentralizar su distribución en beneficio de la población. 10% en 10 años es poco quizás, pero hemos logrado comenzar en esta ruta que nos va a llevar a una situación en la cual quizás una década después una gran mayoría de peruanos puedan tener gas barato, disponible, de bajo costo en casa. Este cambio no va a parar, este cambio va a seguir. Sobre el complejo metalúrgico de La Oroya y la empresa Doerran, el ministro adelantó que se encuentra en liquidación porque no se pudo reflotar la empresa con un proyecto sostenible. De otro lado, ratificó la decisión del gobierno de combatir la minería ilegal porque contamina el medio ambiente y está asociada a actividades ilícitas. Agregó que actualmente se han formalizado 70.000 mineros artesanales. Yo creo que la formalización de cualquier actividad tan enraizada como la minería
es algo que no vamos a resolver, y eso seamos honestos, en un periodo de tiempo muy corto. O sea, hay que ser realista, aquí hay una actividad ancestral, hay muchas personas involucradas, pero que no podemos dar marcha atrás. No podemos decir, ok, entonces abandonamos este esfuerzo y dejamos volver todo a la informalidad y toda la ilegalidad. No, aquí hay que trazar fronteras y hay que ser consistente en el avance. Finalmente, el titular del sector anunció que en los próximos días debe ser promulgado el Reglamento Ambiental Minero, documento que reconoce la importancia de la actividad minera para el desarrollo del país, bajo consideraciones sociales y ambientales cada vez más estrictas. Central de Noticias del Congreso. Los presidentes de los gobiernos regionales de Cusco y Madre de Dios expusieron sobre los proyectos de inversión de sus respectivas instituciones ante la Comisión de Presupuesto. Escuchemos. La falta de eficiencia en el gasto y la carencia de equidad en la distribución de los recursos públicos fueron algunos de los temas abordados en la sesión de la Comisión de Presupuesto que preside el congresista Rubén Condori. En la misma se presentaron los presidentes regionales de Madre de Dios y Cusco, además del gerente del programa del gobierno regional de Lima Metropolitana, quienes expusieron el detalle de sus presupuestos para el año 2015. Lo que no podemos es pasarle estos recursos a los gobiernos distritales, porque no podemos porque somos, entre comillas, un gobierno regional de Lima Metropolitana. Pues no somos, porque como gobierno regional de Lima nosotros no manejamos ni salud, ni educación, tenemos un presupuesto que nos llega así del MEF, pero que no podemos pasar el recurso directamente al gobierno. Lo que sí podemos hacer es atender sus necesidades de ellos, ¿no? Que de todos los extranjeros venidos del exterior, el 65% se va al Cusco. Tiene 37 vuelos diarios Cusco, que ninguna otra región la tiene. Y el 80% del presupuesto del Ministerio de Cultura se va a Lima. Nosotros necesitamos la colaboración de toda la Macrosur, porque creemos que el desarrollo debe ser equitativo para todas las regiones, si no toda la población de Madrid se va a trasladar al Cusco con todos los problemas que eso puede implicar. El presupuesto de la región Cusco para el año 2015 es de 1.295 millones, mientras que Madre de Dios recibirá 242 millones, uno de los más bajos. Al respecto, el presidente regional pidió gestionar apoyo en el sector salud, específicamente en la adquisición de un tomógrafo. Hay un proyecto de inversión que está con el 141400 y con el 254746, que tienen proyectado 6.846.000. Y poder ayudarles en esta gestión de modo tal que puedan equipar su hospital, porque tienen un hospital pero no tienen el equipamiento. Finalmente, el presidente de la comisión mostró su preocupación por la falta de capacidad de gasto que todavía muestran algunos gobiernos regionales. Se requiere no solamente mirar tesoro público para fines de financiar obras, miremos otros ámbitos, las alianzas público-privadas, el endeudamiento externo, las concesiones, que podrían ayudar mucho a multiplicar el presupuesto público. La Comisión de Presupuesto seguirá invitando a autoridades regionales para informarse sobre los proyectos de inversión. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. La sesión plenaria de ayer fue muy productiva. Las penas por los delitos de trata de personas fueron elevadas a 15 años de prisión después de un intenso debate. Veamos. Ha sido aprobado entonces con 82 votos a favor, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia. Con la iniciativa aprobada, la sanción será ejemplar, pues eleva a 15 años de prisión al que mediante violencia, amenaza u otra forma de coacción prive de la libertad a otra persona con fines de explotación sexual, esclavitud, trabajos forzados, servidumbre, mendicidad, tráfico de órganos, entre otras prácticas con fines de explotación. En el debate se incluyeron las propuestas de los congresistas Omar Chejade, Carla Schaffer y Tomás Amudio, que proponían la modificatoria del artículo 153 del Código Penal. Para poder tipificar el delito y ser sumamente drásticos también con el cliente, Presidenta, el que utiliza a un ser humano que paga, ya sea para utilizarlo sexualmente o para explotarlo laboralmente o para utilizarlo para la mendicidad. Trascendental, un tema importante, un tema que va a beneficiar
a toda la nación peruana, especialmente a este maltrato que sufren sobre todo nuestra población mujeres en estado de indefensión y fundamentalmente las niñas y adolescentes del Perú. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia y aprobada previamente por la Comisión de Justicia busca dotar de herramientas legales a los operadores de justicia, como son policías, fiscales y jueces, mediante la tipificación de los actos que buscan disminuir el accionar delictivo, evitando dejar vacíos jurídicos que conlleven a la impunidad. Está pendiente la presentación de la señora Ana Jara, la premier, que está programado, entiendo, en 2 semanas, que tiene que venir al Pleno del Congreso a informar justamente los avances en materia de trata de personas. Entonces vamos a poder abordar el tema como política general de Estado, como política de Estado contra este terrible delito. Y digo terrible porque en el mundo este delito es el tercero en manejar recursos negros, recursos sucios. Yo reitero el pedido de acumular el proyecto 2982, insisto, de autoría de la congresista Claudia Schiffer y mía, para poder darle la oportunidad a esas víctimas de rehacer su vida, de sentirse seguras y de que el Estado cumpla con su función, que es protegerlas de todos estos abominables delitos. Eguren se mostró a favor de la creación de casas de refugio para las víctimas de trata, solicitado por la congresista Cecilia Chacón, y será planteado durante la presentación de la primera ministra Ana Jara ante el Pleno del Congreso cuando informe sobre los avances del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Asimismo, pidió incorporar dicho pedido al presupuesto del sector para la asignación de una mayor partida. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Otro proyecto de ley que fue saludado por la población fue la protección de menores frente a contenidos peligrosos del Internet. El promotor de esta iniciativa legislativa fue el congresista Omar Chejade. El propósito de la iniciativa legislativa es proteger a los niños, niñas y adolescentes de los peligros del acceso a contenidos pornográficos o violentos en Internet. La presente ley tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por los niños, niñas y adolescentes, para protegerlos de los posibles peligros del mal uso para el acceso a Internet, como por ejemplo a páginas pornográficas. El proyecto de ley obliga a las empresas operadoras del servicio de Internet a informar antes de establecer relación contractual con el usuario la posibilidad para establecer los filtros gratuitos para el bloqueo en dispositivos caseros o móviles de páginas de contenido pornográfico o violento para proteger a los menores. Sí se le obliga con este proyecto de ley mejorado en la Comisión de la Mujer, repito, a que las compañías informen al usuario para que estos puedan, si ellos consideran necesario, poner estos filtros para evitar el mal uso de pornografía infantil para nuestros niños. Plantea también que se constituya una comisión especial que se encargará de proponer lineamientos para el uso seguro de las tecnologías de información y difusión de campañas de información, prevención y educación. Es cuestión de que vayan a la avenida Alfonso Ugarte para que haya las cabinas de Internet pegadas a los hoteles de mala muerte al costado, donde las niñas de 8, 10, 12 años, 14 años son siendo seducidas y están siendo llevadas a estos hoteles de acá. La ley está, el reglamento está, las autoridades son las que no existen en este país. Dicha comisión estará conformada por la presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Educación, Interior y Mujer. También participarán el OCIPTEL, el sector privado y la sociedad civil, e informará anualmente a la Comisión de la Mujer. Está prohibido que los propietarios de esta tecnología que se ponen en todos los lugares del Perú permitan el ingreso de estos niños a estas cabinas en horario escolar. Hay que ver también ese punto, cómo se está usando esta tecnología. Finalmente, la iniciativa declara de interés nacional la puesta en marcha de políticas de Estado para informar y educar a la población sobre el uso de las tecnologías de la información en atención al interés superior del niño, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Ayer la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, entregó un importante donativo a la Liga Peruana contra el Cáncer. De esta manera, el Poder Legislativo se unió a la campaña contra esta peligrosa enfermedad.
En representación del Congreso de la República, la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, acompañada de otras parlamentarias, hizo entrega de un importante donativo a la Liga de Lucha contra el Cáncer, el cual contribuirá a que esta institución continúe salvando vidas. Hemos entregado un monto, entendemos que eso les va a servir a ellos en algo, en mucho, como nos han dicho, y de todas maneras el Congreso está aquí para ser un aliado más. Adolfo Danmert, presidente de la Liga de la Lucha contra el Cáncer, indicó que gracias a esta colaboración se podrá continuar realizando despistajes preventivos y programas educativos, indicando que solo en el año 2013 se logró realizar cerca de 200.000 chequeos médicos, logrando salvar a más de 1.400 personas. Un cáncer que se detecta a tiempo es una vida salvada. Entonces, no hay colaboración que pueda ser ni mucha ni poca. Toda donación es sumamente importante y yo voy a agradecer infinitamente en nombre de la Liga porque nos ayudan a continuar nuestra tarea, a mantener 4 centros detectores en Lima que tienen permanentemente que estar dotados de equipos de última generación. En la misma línea, la presidenta del Congreso invocó a la población femenina a tomar conciencia y a acudir al médico para no lamentar más muertes. Hemos visto casos muy dramáticos y es por eso que reiteramos el llamado a que esto se trabaje desde la prevención. Los chequeos a partir de los 30 años es importante y cada año, incluso cada 6 meses, así que a todas a no descuidarse. Cabe señalar que durante todo el mes de septiembre las instituciones y personas interesadas en apoyar a la Liga de Lucha contra el Cáncer podrán colaborar con 5 soles desde sus hogares, marcando el número 1835 o enviando un mensaje de texto al número 4000. Informó Karina Liaga, Central de Noticias del Congreso. El Grupo de Trabajo sobre Transporte Marítimo, Fluvial y Puertos acordó invitar a la Autoridad Portuaria Nacional para que explique la política del sector e informe sobre las obras y proyectos pendientes. Por ejemplo, ya creo que está por culminar también la inversión en el puerto de Paita, en el puerto Salaberry de La Libertad también se está haciendo un trabajo de dragado, en el puerto de Callao y todos los puertos, ¿no? Aparte de eso también ver el trabajo que se viene haciendo a través de las vías de comunicación a lo largo de los ríos a diferentes partes de nuestra selva peruana, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo muy importante y darle también, poner énfasis también en los puertos fluviales, impulsar puertos en algunas zonas estratégicas que permita, por ejemplo, embarcar y desembarcar naves grandes, ¿no? Que van a contribuir en el tema de importación y exportación de los productos que tenemos, por ejemplo, los minerales en el país, ¿no? Eso yo creo que es importante eso. 8:52 de la mañana, la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema que aqueja a nuestro país. Por ello, la congresista Rosa Mavila reunió a todas las autoridades competentes en el tema para hacerle frente a esta situación. Un equipo de CNC Matinal conversó con ella. Si las víctimas potenciales no participamos en hacer protagonismo en nuestro distrito, en trabajar mapas de criminalidad, en ver políticas de prevención de dónde hay sectores o áreas de más riesgo en la localidad donde vivimos, dónde se están construyendo lugares de residencia de delincuentes, qué policías hay corruptos, qué poder judicial también no sanciona debidamente, cómo se está trabajando el tema de la transgresión juvenil, si se está dando aporte para incorporar laboralmente a los jóvenes que no van a los colegios, cuánto se está trabajando educativamente para contrarrestar la corrupción. Si no enfrentamos un haz de múltiples políticas públicas para enfrentarla, vamos a seguir creyendo que todo represión, leyes duras, ¿no es cierto?, y actuación policial, que obviamente tienen un papel y un significado, pero el ciudadano tiene que ver que es útil la seguridad ciudadana, y eso pasa porque usted, señor, señora, controle también, haga vigilancia cívica de cómo las autoridades en el entorno local están trabajando de verdad y no solo de palabra la problemática de seguridad ciudadana. Como por ejemplo hay más canchas deportivas, hay más iluminación, hay más control y veeduría ciudadana, hay más moralización en todos los ámbitos del quehacer público.
Vamos con más información. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Rubén Coa, invitó a las autoridades de Chilca a presentar su proyecto para incrementar el canon energético. Indicó que el objetivo es convertir a esta localidad en un polo de desarrollo industrial. Escuchemos. Vamos a desarrollar en Piura la primera audiencia pública descentralizada de la Comisión de Energía y Minas. El tema que se va a abordar es la producción e inversiones en el noreste y el proyecto de modernización de la refinería de Talara. En realidad la expectativa que tenemos es que se haga un balance respecto a las proyecciones y a los impactos que va a significar en el desarrollo de esta macrorregión fundamental para el desarrollo nacional la modernización de la refinería de Talara, además de toda la problemática conexa al sector hidrocarburos, de energía y de minería que están presentes en la región noreste de nuestro país. Esta audiencia contará con la presencia de los principales funcionarios del sector, va a estar el ministro de Energía y Minas, los funcionarios de Perú Petro, de Petro Perú, y tenemos pues el gusto de ser acogidos por la Universidad Nacional de Piura, cuyo rector también estará presente, así que los invitamos cordialmente. Es la primera de un conjunto de audiencias que vamos a desplegar a nivel nacional. Ahora, entiendo además que el sábado van a visitar la propia refinería. Sí, el sábado dentro de la agenda está hacer una visita inspectiva guiada de la refinería de Talara, entonces es importante para el desarrollo de nuestra comisión también. Ahora, el tema del canon energético no es fácil, no se puede modificar así de sencillo, ¿no? Entiendo que este tema va a entrar pues dentro de el paquete de la discusión del marco jurídico de las modificatorias al canon en general. O sea, el canon, particularmente el canon minero, gasífero, probablemente este sea un canon que también se ha abordado y que amerita una serie de modificaciones que tienen que ver con el marco general de la ley, pero también con el tema de la Constitución. Por eso, lo delicado, lo serio de este debate, aguardemos cómo van a ser evacuadas las propuestas que se tienen, estamos esperando las propuestas del Ejecutivo, pero también en la Comisión ya tenemos alrededor de 16 iniciativas y obviamente, como va a ser un debate de carácter nacional, estamos invitando a que se pronuncien con sus propuestas las municipalidades receptoras de canon, de todo tipo de canon, y las entidades que tengan niveles de competencia en este sector, universidades, colegios profesionales, etc. Bien, vamos a dar lectura a las respuestas sobre la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Pleno del Congreso aprobó ley que protege a menores de contenidos impropios y pornográficos en Internet. ¿Qué opinan? Alonso Rodríguez nos dice, todos sabemos que es necesaria esta ley, pero deberían plantear sanciones para los que permiten el acceso de este contenido. Marisol Vargas opina, buena iniciativa, pero no creo que ayude mucho si seguimos bajo el cuidado de las autoridades que tenemos. Mano dura. Mayra Nivea comenta, controlar el acceso no significa restringirlo, sino velar porque el contenido no les afecte totalmente de acuerdo con la ley. Mirko comenta, en Internet puedes encontrar desde pasos de cómo armar una bomba hasta pedofilia, por eso es necesaria esta ley. Rafaela Rosas nos dice, totalmente necesario, hay que empezar a cuidar lo que los menores ven en Internet para preservar su salud física y mental. Vera Lucía comenta, solo queda que se cumpla esta ley que protege a una futura generación mejorando la información que recibe. Bien amigos, gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta el lunes, bien temprano. Los dejamos con los titulares del día. Expresidente de la Megacomisión Sergio Tejada sustentó ante el Pleno informe sobre investigación del caso Sedapal durante el gobierno de exmandatario Alan García. Previamente, Representación Nacional aprobó proyecto de ley que eleva las penas hasta 15 años por caso de trata de personas. La iniciativa promueve también el uso seguro del Internet para menores y adolescentes. Comisión investigadora del caso Ancash anunció que fueron citados en calidad de investigados el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su antecesor José Peláez Bardales, además de otros 6 magistrados.
Congresistas expresaron desacuerdo ante el pedido del legislador Juan José Díaz Dios para que el presidente Ollanta Humala declare en grupo de trabajo que preside. Congreso se sumó con un significativo donativo a la colecta de la Liga de Lucha contra el Cáncer para continuar con las campañas de prevención y educación que ayuden a combatir este mal.